No tardé en darme cuenta que salir de la clínica era solo el comienzo. Me habían marcado como lo hacen con las vacas, quemándolas con un fierro ardiente. La clínica se había ido, pero no las crisis de pánico, los remedios, los exámenes de sangre, los electrocardiogramas, los electroencefalogramas. Y empezaba a sumarse otro factor: las miradas de la gente, su condescendencia. Me convertía en el enfermito, el loco, el incomprensible, el raro. Eso está más o menos a la mitad de Psicosis Lúcida, un libro de Joaquín Miranda Puentes que revisa su, si lo pusiéramos en frío diríamos su historial médico desde la psiquiatría, pero básicamente es un libro testimonial que nos habla de las crisis que él tuvo en su adolescencia, estar internado en una clínica psiquiátrica y luego todo lo que significa habitar el mundo desde un diagnóstico. Y desde ahí quisiera yo partir. Estamos con Joaquín Miranda Puentes acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, Antonella. Bueno, primero felicitarte por el libro que ganó, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. ¿Fue creación? No. Fue para financiar la impresión. La impresión. Y la difusión, sí. Que fue lanzado por Weathers. A mí me parece que es un libro justo esta semana, mientras yo lo leía, tuve varias conversaciones con amigas que están con situaciones de esos adolescentes cercanos con problemas psiquiátricos, con ideación suicida, con crisis de pánico. Y desde ahí quiero partir, Joaquín. Justo estaba leyendo el libro y yo decía, qué bueno que existe un libro como este. Primero para acompañar. Porque una de las cosas que tú dices en el libro, y que yo creo que ese párrafo da cuenta, tiene que ver también con la idea de soledad, de nadie entiende realmente lo que a mí me está pasando, y quizás si el Joaquín de los 15 años hubiera leído Psicosis Lúcida, hubiera tenido una herramienta más, ¿no? Sí, bueno, de hecho faltan todavía interlocutores para hablar de este tema. El tema es muy tabú, tú mencionaste el suicidio, por ejemplo. De hecho hay muchos psicólogos que se espantan con eso. O sea, si no le puedo hablar al psicólogo del suicidio, ¿a quién le hablo? Claro. Entonces la idea es, claro, dar cuenta de que existe más gente que padece esto, pero que también hay organizaciones. Por ejemplo, a mí me gusta Corfape, que la menciono en el libro, sí, donde si tú llegas y dices, sabes que me quiero suicidar, te van a recibir feliz, no por la idea de suicidio, sino porque son personas que han vivido algo similar. Y justamente lo que yo intento, o lo que me gustaría que quedara del libro, es que fuese una invitación al diálogo en torno a esto, que se destabuice, por decirlo de alguna forma. Porque la gente sufre en silencio, es estigmatizada, bueno, si tiene diagnóstico es peor, y al callar se sufre más, y solo. Claro. Entonces, claro, espero que el libro sirva un poco para eso, para hablar más de eso, dar cuenta de que no somos pocos, sino que somos una cantidad tremenda de gente. Y que se dialogue en torno a eso, ojalá con psiquiatras y todo, porque es un tema que nos compete a todos como sociedad, no solamente a los psiquiatrizados. Sí, y de hecho hay una cosa que tú dices hacia el final del libro que me gustó mucho, porque además yo la comparto. Tú dices, a lo mejor el problema del diagnóstico es un problema más cultural que médico. Y claro, pensaba en esto, ¿no? En las personas que son diagnosticadas y que, como tú dices, ahí son marcadas como vacas. Entonces ya, tú tenés problemas psicóticos, tú eres esquizofrénico, tú eres bipolar. Y eso define la mirada propia, ¿no? Porque los expertos están diciendo tú eres, pero además la mirada del entorno. Pero eso también es cultural. En otras culturas, una persona con una psiquis distinta, ¿no? Era considerado, o sea, podría tener otra manera de habitar su comunidad, ¿no? Hablemos un poco también de esa reflexión respecto a la mirada cultural y la marca del diagnóstico. Es terrible, ¿eh? El diagnóstico sentencia, o sea, de por sí. Y justo ayer terminé un libro que se llama La locura y las instituciones, de 1990, o sea, ya es viejo para eso. Y habla justamente de cómo el rótulo, la etiqueta, hace funcionar un sistema no solo en el paciente, sino en la familia. En el fondo, todo se adecua para que la persona diagnosticada con esquizofrenia sea esquizofrénica. O sea, se adecua a un lenguaje, se adecua a conductas de los familiares, se adecua a la internación, se adecua a todo. O sea, se crea un microcosmos alrededor del diagnóstico para que el diagnóstico funcione. Claro. En mi caso, por ejemplo, en este rigor yo no tenía nada. O sea, se dieron un montón de vueltas para diagnosticarme.
y dijeron, bueno, ¿qué ponemos? Pero pongamos algo para que se justifique el diagnóstico, y tú lo ves ahí en la ficha clínica que aparece que me gusta el metal, por ejemplo. O sea, cualquier cosa. Y que eres ateo. Y que a los 15. No, es una tontera. Entonces, al final, la etiqueta manda y la sociedad que está más cerca, incluso los parientes, tienen que explicar esa etiqueta de alguna forma. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, no sé, escucha metal, por ahí va. Y con las personas con esquizofrenia pasa lo mismo, pero por supuesto que es un tema cultural. O sea, Foucault, creo que Foucault fue el que lo decía, que la enfermedad mental existe para la sociedad que lo llama como tal. Claro. O sea, en otras culturas prehispánicas, por ejemplo. Bueno, yo menciono ahí hasta a Jesús, ¿no? O sea, si hoy día llamamos delirio mesiánico a los que se dicen hijos de Cristo, a los que dicen tener un mensaje del más allá. Pero en otras culturas contemporáneas, que pueden ser, no sé, orientales, ahí desconozco, pero antes podría haber sido considerado una persona enviada por una divinidad, validada, con un lugar en la sociedad distinto. O sea, de que es un tema cultural, lo es. Y por eso yo digo siempre algo que genera un poquito de rabia a los psiquiatras, pero yo no creo que los psiquiatras sean médicos, porque los médicos, su objeto de estudio es el cuerpo humano. La psiquiatría no trabaja con el cuerpo humano, trabaja con algo que podríamos llamar la mente. ¿Qué es la mente? No sabemos, pero sí sabemos que se construye dentro de un entorno social. Por lo tanto, un psiquiatra no debiera estudiar, por ejemplo, la anatomía de la mano. ¿De qué le sirve a un psiquiatra saber los huesos de la mano? Debiera saber de historia, filosofía, de sociología, porque para saber diagnosticar o saber medicar o poder ayudar a una persona tienes que conocer el entorno en el que vive, con quién vive, cuándo empezó esto, con quiénes son sus padres, etc. Y eso es justamente algo cultural. Claro. Ahora, tú en el libro, a propósito de la psiquiatría, ¿cierto? Y la farmacopea, tú te dedicas mucho a contarnos, tú nos muestras la ficha médica, ¿cierto? Vemos en el libro mismo la anamnesis, ¿cierto? Y también te dedicas a poner notas al pie de todos los medicamentos que te fueron dando. Y según entonces el diccionario médico, esto es lo que hace este medicamento, etcétera. Y quería preguntarte, cuando tú decides hacer de esto un libro, ¿cómo fue para ti irte acercando también a ese lenguaje y a darte cuenta de todas las cosas que te habían puesto en el cuerpo? Ya. La verdad es que yo soy muy ñoño. O sea, desde que me internaron empecé a estudiar por mi cuenta farmacología, historia de la psiquiatría, un montón de eso. Además tengo padre psicólogo, entonces estaba muy cerca de eso y era muy fácil investigar. Y siempre me gustó investigar eso. O sea, a mí me gustan mucho las neurociencias, cómo la química cerebral funciona de determinadas maneras. Entonces el proceso fue entretenido, por mucho que haya sido que me den a mí esas cosas, o a otra gente que se las tienen que dar. Lo disfruté, y por lo mismo, como estoy acostumbrado a estudiar el tema, entiendo más sobre farmacología. Y me afirmo de eso para decir que, o sea, lo que aparece al final del libro, ¿no? Como críticas a ciertos medicamentos que cuando se dan mal pueden ser terribles, ¿no? Como la isotretinoína, como el litio, la olanzapina. Pero aparece en el libro para que la gente se dé cuenta un poco, porque confiamos ciegamente en los psiquiatras. Un psiquiatra dice, toma olanzapina, ok. No leen el prospecto. Y el prospecto en general son unas cosas gigantes, enormes, con efectos secundarios horribles, y que muchas veces no hacen sentido. Son más bien para hacer funcionar a la persona dentro de un sistema, más que para curar algo que la persona esté sintiendo en su integridad, digamos, orgánica. Y ahí aparece otra cosa, porque efectivamente tú nos cuentas todo el proceso desde el inicio, ¿cierto? Desde tus 15 años, el libro empieza con la internación, que no es tan larga tampoco, pero, o sea, pienso en términos, son un par de meses, si saqué bien el cálculo. Poco menos, lo que pasa es que sí, pero ahí me sacaron mis papás, la psiquiatra no quería. Pero, claro, pero básicamente me parece que es interesante como detonante de todo lo que marca después, ¿no? Y también como de nuevo, con esta idea del diagnóstico y cómo queda ahí esta persona. Pero me parece también interesante el ejercicio cultural de exponerlo y de cómo la sociedad se hace cargo o no, de cómo nos relacionamos. Y pienso en Chile, somos especialmente buenos para medicar hacia
hacia el silencio, hacia la tranquilidad, a la anestesia, esa era la palabra que estaba buscando. Medicar hacia la anestesia y guardar. Cuando uno anda en París o anda en Nueva York o anda en otras ciudades, la gente que no es peligrosa está en las calles. Y de repente uno ve gente hablando sola, ¿cierto? Y que tiene sus maneras de evitar el mundo y la sociedad se adapta a que esto es parte de sus comunidades también. Desde ahí, ¿cuál es tu crítica? Y que aparece acá en el libro también respecto a cómo funciona la comunidad respecto a la diversidad psicológica. Yo no diría que en otros lados se adapta a la sociedad. Yo creo que es un problema, de hecho, bastante global. Uh-huh. El problema es que en Chile tenemos este paradigma neoliberal que nos obliga a funcionar. O sea, tenemos que, antes que nada, funcionar. Si te enfermas, ojalá que se te pase rápido, que todo sea rápido, que funcionar, produce. Y para producir hay que callar, que tú tienes depresión, que tú tienes algo así, porque no te van a contratar. Y los psiquiatras hoy en día medican para que tú produzcas. O sea, si tú vas y dices, sabes que no puedo salir de la casa, me da pánico, ¡pup! Toma, esto te va a servir. O sabes que me da pánico social y trabajo en un ambiente con mucha gente, toma, ¡pup! Esto te va a servir. Está todo muy enfocado en la producción. En la funcionalidad. La funcionalidad. De un tipo de norma. Claro, pero lo que tú dices del silencio, de la anestesia, yo creo que va por ahí. O sea, a mí me tocó una vez en un velorio, justamente una persona con esquizofrenia que se suicidó porque nunca se le hizo un hueco en la sociedad. Había personas con este diagnóstico y escuché una conversación de una persona que está muy contenta por haber conseguido trabajo, por fin. Y el otro le pregunta si había mencionado el diagnóstico y dijo, no puedo, o sea, yo quería el trabajo. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, no está permitido padecer en comunidad. ¿Cachai? Te lo tienes que guardar, porque si no te van a estigmatizar, te van a aislar. O sea, ahora está, por ejemplo, mucho más trabajado el tema del autismo. Y uno dice que bueno, que se hable de esto y no sé qué, pero aún así hay mucha gente que cree que el autismo es un retraso mental, o que los autistas no hablan, etcétera. Entonces, mejor callarlo, ¿no? Claro, porque hay una idea de un estereotipo muy instalado. Sí, entonces, para que funciones tú, para que te puedas incorporar a los grupos, para que puedas funcionar en el trabajo, para eso, mejor guárdatelo. Como que yo creo que por ahí va la respuesta a lo que tú dices de la anestesia, del silencio, claro. de vivir en silencio. Y si lo vas a decir, que es alguien que tú conozcas mucho y que sabes que no te va a decir nada. Ahora, tú hiciste exactamente lo contrario, sacar un libro que hace eso, ¿no? Psicosis lúcida de Joaquín Miranda Puentes, con quien estamos conversando, expone todo tu proceso y expone tu proceso hasta el presente, porque tú terminas de escribir el libro en el 22 y nos cuentas que estás pasando por una crisis, ¿no? Uh-huh. Ahora, la diferencia de el Joaquín de casi 30 en el 22 del Joaquín de 15 es que tenía más herramientas, y entre esas herramientas también estaban vínculos y, en tu caso, la lutería. Totalmente. Es que no solo la lutería, yo diría que es una madurez general, porque ya, claro, a los 15 uno está consolidando una identidad que se termina de formar, no sé, a los 20, 20 y tantos. No terminas de entender qué pasó, tienes todo muy normalizado. Hubo cosas que me ayudaron, la lutería me ayudó un montón porque es algo que puedo hacer, por ejemplo, solo, vestido como yo quiera, sin nadie que me moleste, volviendo al tema del silencio. Y que, o sea, a mí me parece un oficio precioso porque te saca de este sistema que yo detesto, que es hacer todo apresurado, todo corriendo, todo para ayer, más o menos. En cambio acá tienes que esperar. Y además es un trabajo con las manos, tú dices que es muy importante el trabajar con las manos. Yo creo que sí, yo creo que toda persona que, o sea, no sé si te fijas, pero mucha gente, yo tengo muchos como tics motrices, necesito hacer cosas con las manos, me relajo un montón y tengo un buen sentido del tacto. Y cuando uno sobrepiensa mucho, que es lo que nos pasa mucho a las personas, yo creo que a todas las personas les pasa, pero sobre todo a las personas que están con algún tratamiento psiquiátrico, tenemos en la cabeza todo el rato tirándote para abajo, que eres una mala persona, que no sirve para esto, no sirve para no sé qué, y de repente tienes una guitarra construida con tus manos, y es bonito el proceso. Claro, es un contradiscurso respecto a tu capacidad, tu creatividad, tu talento. Sí, bueno, yo he intentado hacer un contradiscurso muy consciente, no solo en la lutería, sino en lo académico también. Te comentaba recién que quedé en un doctorado, por ejemplo. Cosa que en la internación no se lo hubiesen creído jamás. O sea, me trataban como un marciano, como un animal. Además, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Joaquín? Que en el discurso que tú hablas respecto a ese momento,
además de la rareza, ¿no? Además de decir soy una persona rara, que piensa distinto, que siente distinto, es como además soy malo. A mí me llama muchísimo la atención eso, que tú dices en el libro soy una mala persona, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tú decías, esa imagen, ¿no? Para que la gente se la entienda. Es como, quise quemar, porque fue tan traumático en la secundaria que quise quemar el uniforme, pero después pensé que le podía servir a alguien, así que me arrepentí. Y yo decía, bueno, eso no lo hace una persona mala. O sea, es como, para mí la empatía es el primer marcador de humanidad. No, yo era un Perkin. O sea, lo que pasa es que cuando te tratan tan mal, uno quiere responder. Y yo siempre fui... Bueno, nunca me gustó el colegio de partida. Uh-huh. Era el colegio de cura, y dije, ya, colegio de cura, entonces tengo que ser satánico. Inventé un montón de cosas. Hasta el día de hoy no me gusta la sociedad, me carga, soy pesimista, no creo que vaya a cambiar nada. Pero luego sacaste un libro, aquí estás, sí, hablando del libro. No, es que somos todos somos contradictorios. Sí. Pero el libro, porque... Bueno, yo no puedo controlar lo que digan los lectores, pero mi intención para publicarlo está muy inspirada en Rodolfo Walsh, que para mí es un gran... en Operación Masacre, él dice, yo quiero que todo libro se publique porque los libros actúan. Yo dije, claro, y a Rodolfo Walsh lo mataron en la dictadura y 20 años después, cuando la crisis del 2000 en Argentina, se volvió a leer y dijeron, wow, esto está muy bueno, está actuando, y empezó a actuar el libro, incluso después de la muerte de Rodolfo Walsh. Entonces yo decía, tengo una experiencia, además tengo el privilegio de poder publicar, porque ojo, publicar un libro no es llegar y publicar. Sí. Entonces tengo el privilegio de haber estudiado, de llegar en el libro, y dije, tengo una voz de otros que no tienen. Entonces, más allá de exponerme a mí como el bueno, el malo o el empático, no sé, quise exponer el tema para que se hablara de esto, en función de que el libro actúe. O sea, me encantaría que eso funcionara, que alguna persona lo agarrara y dijera, ¿sabes qué? He tratado tan mal a mi primo esquizofrénico, ahora voy a hacer... Ya con eso ya... Sí, yo creo que es un libro herramienta que puede ser muy interesante para conversarlo, para acercarse, para hablar de cosas que nos ponen muy incómodos, pero que aquí están, son parte de nosotros, ¿no? Sí. Joaquín Miranda Puentes, muchas gracias por venir a la radio, muchas gracias por contar tu experiencia y compartir con nosotros Psicosis Lúcida. Muchas gracias a ti por la invitación. Psicosis Lúcida está en librerías, está editado por Webs para que se lo busquen. Nosotros tenemos que despedir rápidamente el programa, son las 10:56, nos encontramos mañana. Chao.